Este hombre es Paco Plaza, un director de cine español que alcanzó su fama con el estreno de la terrorífica REC. 10 años después estrena Verónica, una cinta basada en una historia real sobre una leyenda urbana que ocurrió allá por 1991 en plena ciudad de Madrid. Tras su éxito en cines, llega a Netflix y con su salto internacional logra posicionarse como una de las mejores películas de terror de los últimos tiempos. Resumiendo, Verónica. El 15 de junio de 1991, una llamada telefónica despertó a todo un bloque de vecinos. Un inspector de policía entra en el apartamento desde donde se ha recibido la llamada y se encuentra con algo siniestro, con algo que nunca antes había quedado reflejado en un informe policial. Nos vamos 3 días antes. Verónica es una adolescente de 15 años que se encarga de cuidar de sus hermanas mellizas Lucía e Irene y de su hermano pequeño Antoñito. El padre de los 4 falleció hace un tiempo y la madre trabaja de sol a sol en un bar cercano para tratar de darles lo mejor. Verónica es quien se encarga de ducharlos, de hacerles la comida y de llevarlos cada día al colegio. Un colegio de monjas con un pequeño sótano en el que Verónica, su mejor amiga Rosa y Diana deciden hacer la ouija. Verónica lleva tiempo enfadada con su madre por no estar casi en casa y ha empezado a obsesionarse con la idea de contactar con su padre. Ese día hay un eclipse solar que el resto de alumnos están viendo impactados. Verónica, Rosa y Diana preparan la ouija y las velas y ponen los dedos juntos encima de un vaso. Justo cuando comienzan a tratar de contactar con el más allá, se produce el eclipse solar al completo. La tabla se parte en 2 y Verónica comienza a entrar en trance. Sus amigas, asustadas, tratan de tranquilizarla, cuando de repente Verónica comienza a susurrarle algo al oído a Rosa. Tras el ataque, Verónica vuelve en sí ya en la enfermería y sin entender muy bien qué ha ocurrido. Tras las clases hace prometer a sus hermanas que no van a decirle nada a su madre de lo ocurrido. Mientras vuelven a casa, Verónica se da cuenta de que la monja ciega, a la que llaman Hermana Muerte, está mirándola fijamente como si pudiera verla. Nada más llegar a casa, Verónica comienza a notar cosas extrañas, como por ejemplo que la mochila con la ouija partida en 2 se cae todo el rato del armario. Empieza a ver también una sombra con forma de persona que la persigue por las paredes, y se queda de nuevo como en trance mientras come con sus hermanos. Esa tarde, Verónica nota que tiene 3 extraños arañazos en uno de los hombros, y empieza a obsesionarse también con la idea de que sus amigas pasan de ella tras lo ocurrido. Mientras ducha a su hermano pequeño, se da cuenta de que las luces comienzan a parpadear. Va a mirar a su cuarto y de repente se cierra la puerta. Verónica trata de salir desesperada porque Antoñito está gritando. Alguien le ha dado al agua caliente y el pequeño está quemándose. Verónica logra sacarlo a tiempo, siendo consciente ya de que una presencia está con ella y sus hermanos en esa casa. Esa noche Verónica siente que algo sigue mal. Cuando se despierta ve a su padre muerto ir hacia ella y comienza a notar cómo la cama empieza a atraparla en su interior. Verónica despierta y se da cuenta de que todo era un sueño. Es viernes y sus hermanos la despiertan diciéndole que se ha quedado dormida y que llegan tarde a clase. Agobiada aún con la idea de que sus amigas la hayan dejado de lado, Verónica vuelve al sótano donde hizo la ouija con ellas para tratar de encontrar respuestas. Nada más bajar encuentra la foto de su padre que utilizó para el ritual y se topa con la hermana Narcisa, también conocida como Hermana Muerte. La mujer le dice que es ciega porque ella misma se destrozó los ojos, debido a que prefirió no ver antes que poder ver cosas que la atormentaran. Sor Narcisa le dice además a Verónica que tiene una presencia pegada a ella desde que hizo la ouija con sus amigas, y que debe cuidar a sus hermanos por encima de todo.
Al salir de clase, Verónica se entera que su amiga Rosa ha preferido no invitarla a una fiesta que ella y Diana van a dar. Rosa termina invitándola, pero Verónica sabe que lo hace por compromiso. Decidida a hacerle caso a Sor Narcisa sobre lo de cuidar a sus hermanos, Verónica empieza a buscar información en libros sobre ocultismo. Copia un símbolo de protección vikingo que cree puede proteger a la casa y a sus hermanos del mal que les acecha. Los cuelga por toda la casa y así llega la noche. Verónica ve cómo la sombra vuelve a aparecer, esta vez en 3 dimensiones y directa hacia la habitación de sus hermanas. Verónica, asustada, corre hacia el cuarto y trata de salvar a su hermana de la sombra que intenta ahogarla. La pequeña se despierta aterrada viendo cómo su hermana está agarrándola del cuello. Verónica les explica entonces a sus hermanos que una presencia está en la casa y que quiere hacerles daño. Llevan los colchones al salón para dormir todos juntos, cuando de repente ven una sombra que se acerca a la puerta. Verónica agarra un crucifijo y mientras empieza a gritarle a la sombra que se aleje, aparece tras la puerta su madre. Verónica le dice lo que está ocurriendo desde que hizo la ouija con sus amigas en el colegio. Le echa en cara además que casi no pase tiempo con ella y con sus hermanos, y tras una discusión se van todos a la cama. Esa noche Verónica vuelve a tener una pesadilla en la que sus hermanas la atacan y le muerden por todo el cuerpo. Es sábado y Verónica se despierta con sangre en sus partes. Le ha bajado la regla por primera vez. Unas manchas en uno de los colchones le llevan a darle la vuelta a todos. En cada uno de ellos hay una sombra oscura que parece haber dormido con cada uno de sus hermanos. Antoñito le dice entonces que esa noche ha venido su padre a verlo. Verónica le insiste en que si alguien vuelve a visitarlo, se tape los oídos y la llame muy fuerte. Deja entonces a los niños con su madre y vuelve al sótano para hablar con Sor Narcisa. Esta le dice que la única forma de acabar con el ente que se ha colado en este mundo es volver a hacer la ouija y devolver a la presencia al infierno. Verónica va hasta la fiesta de sus amigas para que las 3 juntas vuelvan a hacer la ouija. Estas pasan de ella e incluso la echan cuando a Verónica se le va la cabeza. Se ve a sí misma por la calle y tras pedir ayuda a su madre, a la que implora se quede con ellos esa noche, decide actuar por su cuenta. Su madre tiene que trabajar y la única solución a todo lo que está ocurriendo es volver a hacer la ouija. Verónica reúne a sus hermanos en el salón esa noche y les explica que tienen que poner los dedos encima de un vaso para echar a la presencia que los está molestando. Manda a Antoñito a dibujar el símbolo por las paredes de la casa y enciende unas cuantas velas. Sus hermanas, asustadas, le preguntan que qué está pasando. Verónica no les hace caso e insiste en comenzar con la ouija. De repente el vaso se vuelca, las puertas se abren y se cierran y se empiezan a escuchar ruidos por toda la casa. El vaso va dando vueltas hasta la puerta de su habitación donde Verónica, aterrada, se dirige. Cuando entra, la sombra trata de atraparla y las bombillas de toda la casa comienzan a estallar. Sin luz y con sus hermanos llorando y gritando, Verónica llama a la policía. Tras hacerlo, la presencia se lleva a Antoñito. Verónica salta hasta el baño por la ventana y cae de golpe en el suelo. Al despertar, agarra a su hermano y llama a sus hermanas para que todos se vayan fuera de esa casa. Cuando llegan al portal, Verónica ve que no lleva a su hermano en brazos. Deja a las mellizas fuera del edificio y entra de nuevo en casa para encontrar a Antoñito. La policía llega entonces al lugar y la madre de los hermanos corre asustada hacia el portal. Abraza a sus hijas temiéndose lo peor. Verónica encuentra a Antoñito en la bañera y tras ver a la sombra tras la cortina, esta le golpea hasta darse con el espejo. Verónica agarra uno de los cristales y avanza fuera de sí por el pasillo. Se da cuenta entonces al mirarse en el espejo de su cuarto que todo lo ha provocado ella misma. Que la presencia se le ha metido en su cuerpo y que por su culpa ha estado dañando a sus hermanos desde que hizo la ouija.
piensa que la única forma de pararlo todo es quitándose del medio. Sin embargo, el demonio la detiene mientras el oficial de policía accede a la vivienda. Se encuentra Verónica en una posición extrañísima, con la boca abierta más allá de lo posible y gritando. Tras la horrible estampa, Verónica cae desplomada al suelo. De camino al hospital, Verónica muere.